lo dicho por la presidenta del Consejo de Ministros. En esta presentación me voy a permitir darles también una sinopsis del marco macroeconómico multianual revisado que se presentará en detalle en la Comisión de Presupuesto, así como tratar de resaltar los aspectos centrales de las leyes, de los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento para el año fiscal 2015. Empezando por el contexto macroeconómico y el escenario fiscal actual. Para todos es, digamos, no es ninguna novedad de que este año es un año complicado, un año de menor crecimiento económico. De hecho, cuando se aprobó el marco macroeconómico multianual revisado, se hizo una reducción de la expectativa de crecimiento para el presente año de 5,7% que estimábamos en el mes de abril, cuando se publicó el marco macroeconómico multianual, al revisado 4,2%. Esta diferencia, señora presidenta, por su intermedio, se puede explicar en dos grandes componentes. Casi un punto porcentual de menos crecimiento por un menor crecimiento de la inversión privada en el presente año y 0,7 de crecimiento por menores exportaciones netas, vale decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y eso es, esa diferencia de 1,6% es lo que explica esta revisión a la baja, que coincide con estas revisiones que se han hecho tanto por el Banco Central de Reserva del Perú como de otras entidades privadas y multilaterales. Con respecto a cada uno de estos temas, el bajón que hemos tenido, importante por cierto, de la inversión privada, responde a muchos elementos, a muchos componentes internos y externos. Y acá yo quisiera destacar por lo menos dos que creo que son los más relevantes. Uno es una caída importante que ha habido en el sector minero en el país, donde se ha visto una contracción hasta la fecha importante que responde a dos fenómenos. Fenómeno de caída de precios, como podemos ver, el índice de precios en el primer semestre del presente año cayó un 9,1%. Vale decir, el precio del cobre, el oro, de la plata que exportamos, que es la mayor caída desde el 2009, que fue el punto central, digamos, más álgido de la crisis financiera internacional. Y lo otro, evidentemente, respondiendo a este factor exógeno a nuestro país, y a un factor que tiene que ver con la dinámica de este sector a nivel internacional, una caída de la inversión que ha caído en el primer semestre del año en términos nominales un 5%. A esto evidentemente se suma un factor que lo seguimos, digamos, todos en las noticias, que son las encuestas que miden la confianza, las expectativas de los agentes económicos, empresariales, consumidores, que tienen un peso muy significativo en las decisiones de consumo y de inversión en el país. Es fundamental, como lo ha dicho la Premier, en trabajar conjuntamente para poder reactivar estas expectativas que, a diferencia de ocasiones pasadas, no han tenido una recuperación rápida de rebote, sino que se han mantenido relativamente estancadas con una leve recuperación, pero que no tiende a revertir la caída que se ha registrado. Esto responde a muchos elementos, al tema externo ciertamente, pero también a temas internos, que hay que reconocerlos, y son temas que tenemos que trabajar conjuntamente para tener un entorno propicio, porque la inversión privada representa el 80% de la inversión total en el país. Y esa tasa de inversión total es de 28%. Entonces, si el 28% del producto no está creciendo, tenemos ahí un tema importante, tanto en inversión pública como privada, que trabajar conjuntamente para reanimar esos espíritus animales y lograr que nuestra economía crezca
por la vía de la inversión a tasas mayores. El otro componente ciertamente tiene que ver con un conjunto de factores exógenos, shocks, que han afectado principalmente al sector primario, el sector agrícola, el sector pesquero y, desde luego, el sector minero se ha visto afectado por distintos temas, factores climatológicos, sequía en el norte, que afectó la producción de arroz de cáscara, mantenimientos de minas importantes, que ha hecho que la mayor mina de cobre del país en producción haya registrado una caída del 40% en su producción este año, por motivos tanto de mantenimiento como estar en un lado, digamos, del Tajo con una menor ley. Y obviamente una menor demanda externa sobre estos productos. Y a su vez se suma obviamente calentamiento del mar, factores climatológicos que han incidido en una caída en el sector pesquero. Estos factores, estamos convencidos, van a cambiar y van a impulsar la economía por el lado primario. Pero también esto tiene un efecto en el sector de manufactura primaria. Evidentemente somos un país que tiene una concentración alta en materias primas, pero también hay una serie de servicios y de industria vinculada a ello que se ha visto afectada por esta caída también. Es importante mencionar un dato que estábamos conversando dentro del equipo, señora Presidenta, es no subestimar los efectos de encadenamiento que tiene el sector minero sobre otros sectores de la economía, sectores no transables, de servicios que tienden obviamente a resentirse cuando hay un menor crecimiento o una contracción en sectores extractivos como el minero, y eso es lo que ha estado pasando en el país. Es un conjunto de factores y este es el punto de partida, un crecimiento de 4,2 para el presente año. Esto, evidentemente, es un fenómeno, no es único al país. Como se dijo acá anteriormente, hay países que están creciendo a tasas por encima del Perú, pero en general podemos decir, si uno ve la tasa de crecimiento, cómo se ha venido ajustando a la baja en América Latina en su conjunto, esta ha bajado de un consenso en enero de este año que iba a crecer 3%, América Latina y el Caribe. Hoy en día el consenso de proyección es un menor crecimiento de 1,8. Obviamente, si las dos principales economías de la región, México y Brasil, están creciendo a tasas por debajo del 2%, esto explica gran parte de este menor crecimiento de la región. Pero no solamente es el caso de esas dos economías, sino de países que también han sido afectados por estos shocks que hemos visto en el tema externo y temas internos, por cierto, que también han afectado a economías regionales. Dicho esto, ¿qué podemos prever en este segundo semestre? Y acá, evidentemente, los datos mensuales que son desfasados en el tiempo. El día lunes se va a revelar el dato de crecimiento del mes de julio, donde prevemos una mejora, no es oficial todavía, a lo registrado en el mes de junio, pero ya se prevé una estabilización en este menor crecimiento que nos afectó en particular el segundo trimestre del presente año. ¿Cuáles son los tres factores que podemos esgrimir para sustentar un crecimiento en torno al 5% el segundo semestre del presente año? En primer lugar, de que haya una consolidación de la economía de los Estados Unidos, que, como se comentó anteriormente en una presentación acá en el Pleno, es hoy día la principal locomotora del mundo. Es el país que tiene la mejor previsión y, por su tamaño, obviamente, en el PBI mundial, un peso significativo. Obviamente se han tomado medidas en las economías emergentes que crecen menos, han habido medidas para estabilizar a la economía china y otros factores externos como un menor ritmo y menor volatilidad, ojalá, de los términos de intercambio, que si bien
tiene una tendencia a la baja, todavía hay cierta volatilidad que ojalá se vaya estabilizando en el tiempo. Proyectos que han empezado de menos a más, siendo capaz el proyecto minero más importante, el de Toromocho, que recién ha comenzado a registrar producción en el mes de junio pasado. A esto se suma conjunto de políticas fiscales y monetarias que han sido llevadas adelante, así como normas de otra índole que se han dado para poder dinamizar y facilitar el entorno de negocios. Y obviamente acá es el factor que a veces es difícil ponerle aplicar una política y que esto gatille, que es la famosa recuperación de las expectativas de los agentes económicos. Eso es fundamental para poder volver a reengancharnos en un crecimiento sostenido del 6%. Yendo al detalle, señora Presidenta, por su intermedio, este año, desde el mes de mayo, por el lado fiscal, se han venido adoptando una serie de medidas que apuntalan una política fiscal expansiva de corto plazo. En el mes de mayo, el Congreso de la República aprobó la Ley 30.191, donde hubo una inyección de más de 3.000 millones de soles para financiar actividades y proyectos de prevención, mitigación y adecuación para responder ante desastres naturales. Seguidamente, a inicios del mes de julio, se aprobó un decreto de urgencia, donde se hizo una inyección adicional de 0,3% del producto, y el mes subsiguiente se complementó con una inyección adicional de 0,2% del producto, lo que suma una inyección entre el mes de mayo y el mes de julio de más de 6.000 millones de soles a un presupuesto fiscal que ya venía expansivo. Acordémonos exactamente hace un año, cuando se aprobó el proyecto de presupuesto de la República, o hace casi un año del año presente, ya tenía una expansión importante, a lo cual se suma esta inyección adicional de recursos. Y acordémonos también que se dio continuidad de inversiones, recursos ordinarios no devengados al 31 de diciembre, que fueron incorporados como crédito suplementario a comienzos del año. Entonces, la política fiscal ha venido acompañando esta caída por el lado de la demanda. Acá yo quisiera manifestar que el desafío principal en los 3 niveles de gobierno es convertir estos créditos suplementarios en ejecución, en obra física, y que esto se traslade a beneficios para los ciudadanos. Ese es el reto central. El día de ayer, señora Presidenta, teníamos una reunión con un ministro de Estado que tiene un porcentaje importante de obras públicas en su cartera, y le preguntaba cuáles son estos problemas de ejecución que hace de que no tengamos una ejecución al 100%, como debería serlo, que es lo que aprueba el Congreso de la República todos los años. Y acá, viendo las cifras, como vamos a ver más adelante, lo que pareciera es que nuestro Estado, digamos, ya llegó de cierta forma a su capacidad de absorción total, con las capacidades que tenemos. El presupuesto se ha ido multiplicando por 3, 4 veces en los últimos 10, 15 años, pero las capacidades que tenemos en el Estado, en los 3 niveles de gobierno, no han ido a la par. Entonces, es un desafío central que tenemos, es cómo efectivamente lograr acompañar estas apuestas presupuestales que el Congreso de la República hace año tras año en los presupuestos, que básicamente es administrar los recursos de los contribuyentes, cómo convertirlos en políticas públicas que sean efectivas y cómo tener un Estado que pueda llevar adelante estas políticas públicas. Ese es un objetivo central y un desafío que tenemos hacia adelante. Y reitero, en los 3 niveles de gobierno. Pese a la revisión que hemos hecho a la baja en el crecimiento del 2014, el 2015, y estas son proyecciones independientes, muestra una recuperación en el mundo, un crecimiento que va a ser mayor en 2015 comparado con la previsión que se tiene
en la fecha para el 2014. Y si vemos los dos factores esenciales, la economía de Estados Unidos, si antes se preveía un crecimiento este año de 2,7, por los resultados que tuvieron por un shock climatológico de inicios de año, va a crecer menos, 2%. Pero capaz el cambio más sustantivo sea el cambio que se está llevando adelante en crecimiento en China, donde es un país que creció por más de 3 décadas a 2 dígitos y que hoy día se tiende a estabilizar en 7%. Acá lo importante y donde coinciden múltiples analistas es en lograr este aterrizaje suave y que no sea un aterrizaje forzoso, porque eso tendría implicancias globales. Si vemos efectivamente la revisión que hemos hecho en los supuestos de crecimiento del mundo y de nuestros principales socios comerciales, vemos que se ha hecho en ambos casos, comparando la barra gris y la barra roja en el gráfico de arriba a la derecha, es un ligero deterioro, pero igual un mayor crecimiento esperado en los siguientes 3 años comparados con el presente año. Acá yo quisiera llevar la atención de los señores congresistas, señora Presidenta, por su intermedio, a la evolución de los términos de intercambio. Esto yo creo que es muy importante tomar en cuenta de cuándo es que se llegó al pico de los términos de intercambio en nuestro país. Si ven en la gráfica, el pico histórico, por lo menos en los últimos, digamos, 10, 15 años, se alcanzó en 2011, como pueden apreciar en el gráfico. Y a partir de esa fecha hemos tenido una caída, importante. En el periodo de proyección, que es de 2015 al 2017, la caída en los términos de intercambio es de 12,5%. Igual, estos precios siguen siendo bastante elevados comparados con lo que existían hace 10, 15 años. Pero la tendencia es, evidentemente, hacia la baja. Viendo los principales productos de exportación, acá hemos dado la demanda y la oferta del cobre, que es nuestro principal commodity de exportación. Hemos hecho una revisión al alza, una ligera revisión al alza en los precios promedio de este metal. Pero esto, en el caso del oro, se ha mantenido relativamente igual la proyección. Y en el caso, al igual que en el caso de otras materias primas que exportamos o que importamos. Pero acá el punto central es que se llegó al pico y de ahí comienza la caída gradual, y donde no se descartan evidentemente periodos de volatilidad, como puede ser el caso de los hidrocarburos, donde somos importadores netos. El consenso de los analistas de las 6 principales economías en tamaño de la región muestran para el 2015 un Perú que crece al 6%. No exento de riesgos, como voy a comentar más adelante, y una proyección de mediano plazo también de 6%. Entonces, esto es lo que prevén los analistas independientes. No es lo que refleja necesariamente el marco macroeconómico multianual, para tener un grado de independencia y de objetividad en las cifras que se presentan. La gran parte de este crecimiento se ve en un esfuerzo notable que ha hecho el gobierno del presidente Ollanta en poder comenzar a cerrar importantes brechas en capital físico, en capital humano, donde ha habido una apuesta importante por poder apalancar recurso privado a partir de nuestra solvencia fiscal, de nuestros recursos públicos, vía asociaciones público-privadas. Acá también hay un gran reto, señor presidente, por su intermedio. Transitar de la adjudicación a la ejecución de estos proyectos. Y ahí es donde vienen muchas veces mucha de la problemática de estas brechas, donde incluso hay proyectos que se adjudicaron en la gestión anterior y que todavía no logran ejecutarse cabalmente.
O sea, hay un tema de gestión importante y hay un tema de cómo se reparten los riesgos entre el sector público y el sector privado. Pero sin duda hay un esfuerzo enorme por cerrar la brecha que tenemos en infraestructura y que esto no se convierta en un cuello de botella a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, por el lado del capital físico. Si vemos el detalle, solamente este año hemos adjudicado 10 proyectos por un monto que supera los 13.000 millones de dólares a la fecha. Distintos proyectos, algunos grandes, otros más pequeños, y en distintos sectores. No solamente los de transporte, los de energía, sino yendo hacia sectores, digamos, nuevos, como la seguridad tecnológica en prisiones, los bloqueadores, todo lo que es la bata gris del Instituto Nacional del Niño, que son proyectos que son pequeños pero tienen una importancia enorme en el sentido de comprometer recurso público para mantener niveles de servicio de calidad en contratos de 20, 30 años. Es un cambio radical en cómo pensamos el presupuesto. Al firmar estos compromisos, ya no solamente estamos pensando en el año fiscal corriente, sino estamos pensando en la asignación de los siguientes años para mantener niveles de calidad en el servicio que tanto reclaman los ciudadanos del país. Y la cartera de inversiones, y acá no estoy incluyendo aquella que está vinculada al sector de la demanda interna, sino, si se quiere, acá se refleja algunos ejemplos de la cartera de proyectos que están algunos en ejecución, otros que están en camino, muestran que esto es en todo el país y esto no es un reflejo justo de lo que efectivamente se da. Esto hay mucho más proyectos si uno incluye a los sectores no transables, que van dirigidos, inversiones que van dirigidas especialmente a esta clase media que hemos logrado en nuestro país. Y el desafío acá es poder lograr consolidar esta clase media. Esta transformación que se ha dado en la sociedad peruana, donde hoy, como se leyó recientemente en un diario local, el sur del Perú es quien lidera el crecimiento del PBI, por ejemplo. Una macrorregión, señor presidente, que hace 10 años estaba en recesión y esto ha cambiado. Entonces el reto es cómo mantener esta dinámica de desarrollo descentralizado, territorial en el país. Y acá, en esta lámina, no pretendo ir por toda la lámina en absoluto, sino comentar de que en los últimos 2 años se han dictado una serie de medidas importantes para poder dinamizar las inversiones y apuntalar el crecimiento de mediano plazo. No solamente vía las medidas de corto plazo, que ya hice mención por el lado fiscal, y obviamente el Banco Central ha hecho lo propio por el lado monetario, como le corresponde, sino medidas que van a lograr un mejor Estado. La ley de servir apunta en ese sentido. La nueva ley de compras públicas apunta en ese sentido. El perfeccionamiento que se ha hecho a todo el marco legal de asociaciones público-privadas y obras por impuestos apuntan en ese sentido. Y es un esfuerzo normativo enorme. Pero esto hay que traducirlo en servicios para el ciudadano. Eso nos parece que es lo central, en adición, evidentemente, a los proyectos que han sido adjudicados y los que van a continuar siendo adjudicados en el tiempo. Como vamos a ver cuando vayamos a una revisión sectorial de la inversión pública y público-privada, la apuesta es poder seguir invirtiendo y apalancando en las asociaciones público-privadas más recursos, más eficiencia y lograr mayor cobertura con calidad de los servicios. Definitivamente, señor presidente, el esfuerzo que se ha hecho en este gobierno ha sido notable. Esto nos ha valido reconocimientos internacionales, pero también somos muy conscientes que tenemos grandes desafíos. El último ranking de competitividad lo señala con mucha claridad. Y hay 3 aspectos que ellos señalan. Un aspecto es la calidad de las instituciones en nuestro país. Y eso afecta a todo el Estado, a los 3 niveles de gobierno, a los poderes autónomos, a todos.
Lo segundo es la calidad de la educación, donde claramente este presupuesto, si se tiene que caracterizar por algo, es el presupuesto de la educación, de calidad. Esta gran apuesta que estamos haciendo todos, como un segundo factor estructural. Y lo tercero es, como factor central que analiza ranking de competitividad, es que todavía no hemos dado el salto en diversificación productiva ni en una apuesta de mayor innovación. Entonces, al poner estas reformas, se hace un reconocimiento a lo que se ha logrado con mucho esfuerzo y gracias a la aprobación de importantes leyes por el Congreso de la República. No solo eso, sino también hay que reconocer de que tenemos mucho terreno por recorrer para efectivamente consolidar nuestro desarrollo y seguir convirtiéndonos en un país de renta media a un país de renta media alta y, ¿por qué no?, a un país desarrollado eventualmente. Todo esto se ha hecho en el marco de una estabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, que es reconocida como uno de los principales activos que tiene el país. No es suficiente para hablar de desarrollo, eso lo sabemos, pero sin duda es un factor indispensable, porque si no hay estabilidad macroeconómica, el país no puede seguir progresando vía la inversión. Y acá hemos visto el esfuerzo, digamos, cuando acá hay una diferencia entre el resultado convencional del déficit o superávit, como se ve en los años, digamos, de pico en los precios de los commodities, y si uno le quita todo este factor cíclico y tenemos el resultado estructural, quitándole el efecto del precio de los commodities y el efecto del ciclo económico, y vemos que básicamente estamos entrando en una fase de política fiscal siguiendo nuestras nuevas reglas fiscales sostenibles, porque la deuda pública se ha ido reduciendo en el tiempo y tenemos el segundo nivel más bajo de deuda en América Latina y entre los más bajos del mundo, y podemos entrar a una fase de déficit estructural de 1% y a usar estos recursos para cerrar las brechas que apuntalen el crecimiento a futuro, sin perder la solvencia fiscal del país. No muchos países logran esto. No muchos países tienen la capacidad de hacer esto. Los niveles de deuda en países como Brasil son 3 o 4 veces más grandes que los nuestros. Y eso le reduce el campo de maniobra a ese país, por dar un ejemplo. Entonces tenemos campo de maniobra y hay que saber cómo poder utilizar este campo de maniobra para poder llevar adelante políticas contracíclicas y a su vez poder atacar cuellos de botella que inhiben potencialmente el desarrollo en los próximos años. Acá, para poder incluso graficar con mayor claridad, si uno ve en el gráfico de la izquierda, esa línea gris son los ingresos convencionales del gobierno general. Así es como oscilan, básicamente por esta volatilidad que existe en la materia prima, el impuesto a la renta que pagan las mineras principalmente, donde hay picos, hay caídas grandes, picos, una volatilidad enorme. Y lo importante de migrar hacia ingresos que no dependan de esa volatilidad, sino ingresos estructurales, quitándole este efecto. Comparemos ambas líneas grises. Si uno le quita ese efecto cíclico, uno tiene un patrón y un horizonte de ingresos mucho más estable. Y esto le da mayor predictibilidad al gasto de las inversiones públicas, y algo que en el país es una falencia importante aún, permite la planificación y la programación multianual para cerrar brechas. Así ya no estamos discutiendo, señor presidente, la asignación de un año, sino la apuesta a políticas de Estado que trasciendan un gobierno de turno, si es que tenemos esa visión de largo plazo para poder cerrar brechas. Con respecto a un tema que tiene que ver con cómo aumentar, digamos, la base tributaria y ver los ingresos
que se recaudan en los 3 niveles de gobierno y poniendo los últimos 15 años, es impresionante los ingresos, cómo han crecido. En el año 2003 teníamos ingresos, al gobierno general, por debajo de los 40.000 millones de soles. Y lo que se estima en los siguientes 2 años es poder llegar a más de 160.000 millones de soles de ingresos. Esta es una enormidad de recursos, digamos, y obviamente el Estado tiene que poder tener las capacidades para poder llevar adelante, convertir esos ingresos públicos en políticas públicas. Y si uno ve también el número de contribuyentes, digamos, esto es un proxy imperfecto, pero es un proxy que muestra el número de RUCs, Registro Único de Contribuyentes. En 2002, 2,4 millones. En la actualidad, casi 7 millones de RUCs que tenemos en el país. En los últimos 3 años, un incremento de 1,3 millones de RUCs en el tiempo. Entonces, acá obviamente tenemos un tema de ampliar la base tributaria, de lograr formalizar la economía. Esto es un desafío también que tenemos pendiente, pero hay un esfuerzo notable de ir incrementando ingresos permanentes en el país y estructurales para poder cerrar las brechas de desarrollo, señor presidente. Cuando vemos y aplicando las reglas que tenemos macrofiscales de una guía ex ante, ahí falta la palabra guía, de déficit estructural del 1% del PBI, podemos proyectar un sendero de ingresos que puedan financiar el gasto no financiero en los 3 niveles de gobierno. Y vemos acá un tema importante que yo creo que vale la pena relevar, cómo hemos sido beneficiados por estos mayores ingresos públicos. Uno compara un periodo que más o menos coincide con la administración del presidente Toledo. El promedio anual de incremento del presupuesto fue de 3.100 millones. Uno lo compara con el siguiente periodo que más o menos coincide con la administración del presidente Alan García. 7.800 millones de incremento anual promedio. Y en la administración actual, un incremento anual promedio de 12.300 millones de soles anuales. Entonces, esto es un esfuerzo importante de inyectar recursos públicos a la economía y a poder llevar adelante políticas públicas, cerrar brechas, como nunca lo hemos tenido. Y esto es una realidad que tenemos ante nosotros. Y depende de nosotros, de todos nosotros, poder realizar estos recursos en beneficio de la ciudadanía. Obviamente no estamos exentos de riesgo. Somos una economía pequeña, insertada en la economía internacional, y tenemos factores externos e internos que pueden cambiar este panorama, digamos, positivo de los siguientes años. Los factores externos los conocemos. Déjenme focalizar en los internos, donde podemos tener algún tipo de injerencia, directa o indirectamente. Uno es, y reitero, unas expectativas que no se recuperen a una mayor velocidad. Esto depende de las acciones que tomemos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y otros poderes del Estado y otros niveles de gobierno. Esto tiene que ver cómo podemos traducir ese estímulo fiscal en efectivamente obras, y no solamente un tema contable, que no hayan retrasos en los proyectos importantes y que se puedan reenganchar proyectos que están paralizados por distintos motivos, en el sector de la minería, por ejemplo, de los hidrocarburos, esta construcción de los megaproyectos que se pueda realizar en presupuesto y a tiempo. Las reformas no se pueden paralizar, tenemos que tener una visión de largo plazo y obviamente siempre estamos sujetos a los vaivenes del clima y el Niño es siempre una posibilidad, no está en el horizonte corto plazo, pero tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en un país que está sujeto a riesgos externos y riesgos internos.
Y dentro de los internos hay factores que controlamos y otros que no controlamos. Los supuestos que estamos utilizando para el proyecto de presupuesto que presentamos ante ustedes es un crecimiento económico del 2015 de 6%, un tipo de cambio al final del periodo de 2,90 nuevos soles por dólar, una inflación acumulada en el año de 2%, una balanza comercial deficitaria en un poco más de 2.000 millones de dólares y un resultado económico fiscal de déficit de menos 0,4% del PBI. Y reitero, esto es congruente y consistente con una solvencia fiscal reconocida por los mercados internacionales y que hacen que nuestro costo de captación de recursos en los mercados domésticos y en los mercados internacionales de capital sean bajos. Este mismo año, señor presidente, hicimos una emisión de bonos domésticos en soles por un plazo de 40 años. Hace 10 años eso probablemente era impensable, de que hubiera una demanda por papeles peruanos en soles a un plazo de 40 años. Eso demuestra una evolución muy significativa de nuestra capacidad de pago. Los objetivos del presupuesto ya han sido enumerados por la primera ministra. Yo lo que voy a hacer es un ejercicio, no voy a repetir lo que ella ha dicho, sino tratar de atar estas asignaciones presupuestales a resultados, porque creo que ahí viene el kit del asunto. Cómo traducir esta asignación presupuestal que se hace en mejoras en la calidad de vida en cada uno de los 7 objetivos prioritarios que son congruentes con el discurso del presidente Ollanta de 28 de julio y que son consistentes y congruentes evidentemente con el discurso de investidura de la Premier Jaya. Para esto estamos presentando un presupuesto institucional de apertura para el año 2015 de 130.621 millones de nuevos soles, que es un crecimiento nominal cercano al 12% con respecto al año anterior, y de los cuales la fuente principal son recursos ordinarios por más de 92.000 millones de nuevos soles. Vemos que en el tiempo la tendencia ha sido creciente en la evolución del PIA. Si vemos cómo se gasta el presupuesto, vemos la evolución tanto del gasto corriente como el gasto de capital. Y acá el gasto de capital es de 12,4%, 35.758 millones de soles, sin contar las incorporaciones de los fondos que se han creado. El Fondo Mi Riego, Foniprel, Fonie, el Fondo APP, esto se va incorporando en el año. Y sin contar la deuda que financia grandes proyectos de infraestructura, que hace que este monto sea mayor. Yendo a la política salarial del presente gobierno, está focalizada principalmente en 3 rubros por función. El incremental en el año 2015 es de poco más de 3.000 millones de soles en la política salarial del Estado peruano en 3 sectores: en la función de educación, cultura y deportes, en lo que la función de orden público, seguridad y defensa nacional, y la función de salud, que son los 3 sectores que han sido sujetos a importantes reformas en esta administración. Esto refleja la apuesta de reformar las remuneraciones de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, el Magisterio y la salud pública. Si vemos la evolución del gasto de capital de apertura, que como reitero, esto se va modificando a medida de que se van incorporando estos recursos, vemos esta apuesta importante por gasto de capital que comparado con el 2006 se multiplica casi 5 veces, señora Presidenta. Acá un tema importante que son las transferencias que hace el Gobierno Nacional vía convenio a los gobiernos subnacionales, sean estos locales o regionales,
en competencias que son de estos niveles de gobierno. Y vemos un esfuerzo importante si comparamos con el año 2011, casi que se han duplicado los recursos que se transfieren a estos niveles de gobierno por recurso ordinario. Acá no hay canon, acá incluye las transferencias que se firman vía convenio y las transferencias que se otorgan por el FONIPREL y por el programa de incentivos municipales. Entonces, vemos acá un esfuerzo importante de poder acompañar las competencias que tienen los gobiernos locales y regionales en poder cerrar brechas y dar servicios de calidad a los ciudadanos. Siempre la crítica, señora presidenta, se presenta un presupuesto centralista. Esa es la crítica usual que se hace. Pero acá siempre es importante hacer la lectura dónde es que se invierten los recursos. Porque si uno hace un análisis solamente mirando el PIA, está haciendo un análisis absolutamente sesgado. Porque muchas veces no aparecen estos recursos en las regiones, los gobiernos locales, porque no son proyectos que son factibles o porque no son fondos que han sido incorporados. Si hacemos un ejercicio de dónde se gasta la inversión pública en el presupuesto de apertura, sin incluir, digamos, las transferencias ni nada de esto, 60% en el interior del país y 40% en Lima y Callao para empezar. Y dentro de los 60% que se invierte en el interior del país, hay un énfasis importante en los 10 departamentos más pobres del país. Acá las políticas pasan también por cerrar brechas, pero de poder focalizar especialmente donde son más grandes estas brechas, que son en las regiones más pobres del país. Viendo la estructura total del presupuesto, señora presidenta, excluyendo el pago de pensiones y el servicio de la deuda, vemos de que acá claramente hay una apuesta importante por la educación, la salud y la protección social. La inclusión social vista de manera mucho más amplia, que trasciende a los programas sociales. Va al meollo del tema de capital humano, que es la educación, la salud, la nutrición. Y vemos que más del 40% del total del presupuesto está dirigido hacia estos sectores. Pero si vemos el aumento también quitando el gasto, digamos, del servicio de deuda y de pensiones, que es un incremento de más de 11.000 millones de soles en el PIA, vemos que el 71% de esta asignación está dirigida a estos sectores. Entonces, acá se ve y se refleja con absoluta claridad la apuesta central de este presupuesto, que apuntala a la inclusión social, que es un objetivo central del gobierno del presidente Ollanta Humala. Y si vemos las apuestas en el tiempo, estas que se miden como porcentaje del PBI, vemos en el sector de educación, en el sector de salud, asignaciones presupuestales por función en los 3 niveles de gobierno relativamente estancadas, incumpliendo ciertamente lo que es compromisos en el Acuerdo Nacional. Y acá, en sectores tan importantes como educación y salud, como lo comentó la Premier, se está efectivamente comenzando a cerrar y aceleradamente estas brechas. Pero para que esto haga sentido, esto tiene que convertirse en una política de Estado. Un esfuerzo de un año no es suficiente, señora presidenta. Esto es un esfuerzo de distintos gobiernos para poder llegar al bicentenario cerrando las brechas que tenemos que cerrar y acercándonos a los niveles de inversión en capital humano para un país de desarrollo de renta media alta. Cuando uno articula las intervenciones a nivel social, esta sigue una lógica del ciclo de la vida, como ha sido comentado en distintas presentaciones, señora presidenta, desde la gestación hasta la vejez, donde hay distintos programas, la mayoría de ellos bajo programas por resultados, presupuesto por resultados, programas presupuestales, donde claramente atienden
desde que el bebé está gestando en el vientre de la madre hasta los adultos mayores. Y acá se ve claramente una apuesta importante de dedicar recursos orientados en programas que son evaluados y programas por resultados. Entonces acá es importante ver esta articulación y este esfuerzo de coordinación multisectorial que implica poder trabajar todo esto de manera intersectorial y en los 3 niveles de gobierno, porque hay muchas competencias que ya han sido evidentemente descentralizadas y esto obviamente añade un desafío adicional. Rápidamente, un mayor compromiso con la educación. La apuesta de recursos es grande, el presupuesto se incrementa de manera importante, pero esto tiene que traducirse en el cumplimiento de las metas de aprendizaje, de comprensión lectora y razonamiento matemático. Las metas son ambiciosas y los recursos están ahí dados. Entonces acá no es un tema de falta de recursos, acá es un tema de poder tener las capacidades para poder efectivamente traducir estos recursos en el cumplimiento de estos logros de la calidad. Acá esto lo que mide es la calidad. El indicador PISA, señora Presidenta, que se mostró el año pasado, refleja los resultados de la medición anterior y probablemente no haya un PISA para este gobierno, sino se mida después. Pero acá es importante tener estos programas por resultados donde tenemos mediciones anuales de cómo vamos evolucionando en el tiempo. Todas las intervenciones y acá el objetivo de este cuadro, así como un cuadro equivalente en distintos sectores, es ver una correspondencia uno a uno entre el discurso del presidente de la República, el discurso de la Premier, en las distintas intervenciones que ha dicho, con la respectiva asignación presupuestal en los ejes que se han establecido en la presente gestión. Una apuesta importante de recursos, no los voy a repetir. Acá lo que quisiera relevar, capaz, es un esfuerzo importante en infraestructura, donde con una apuesta cercana a los 3.000 millones de soles se van a mejorar y rehabilitar y construir cerca a 600 establecimientos escolares en el país. Y asimismo, distintas políticas de mejorar la calidad de los aprendizajes y modernizar la gestión educativa tiene su financiamiento en el presupuesto de la República. Y de hecho, uno tiene que meterse a excavar dentro de los anexos usuales, sino que hay articulados puntuales donde usted puede de cierta forma ver toda esta asignación reflejada en el proyecto de ley. En el articulado mismo está reflejado todo esto, señora Presidenta. Acá ha habido un esfuerzo importante de ir reduciendo una brecha grande que teníamos especialmente en la cobertura de educación inicial en nuestro país, donde estábamos por debajo del promedio de la región. Y hemos venido haciendo una apuesta de ir cerrando esta importante brecha, porque las capacidades cognitivas se realizan especialmente en los niños de 0, digamos, a 5 años. La educación inicial es fundamental y es parte de las políticas que se han implementado. Continuando con la reforma de salud, lo mismo que en el caso de educación, señora Presidenta, una correspondencia importante entre el fortalecimiento de los recursos humanos con la reforma remunerativa del sector salud, la ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios. Es importante acordarse de la calidad de los servicios y el cierre de brecha en lo que es infraestructura hospitalaria, con asignación cercana a los 2.400 millones de nuevos soles, se van a mejorar, construir, rehabilitar cerca de 220 establecimientos de salud en todo el país. Y la apuesta en salud es fundamental. Se ha hecho mucho énfasis en educación, pero en salud tenemos un incremento de 24% de recursos. Esto es un crecimiento importante en un sector que es clave. Acá hay una apuesta importante y decidida por dotar de recursos a un sector tan esencial que es el sector salud.
Y esto también tiene que verse reflejado en resultados. Obviamente en metas que tenemos en el programa articulado nutricional de reducción de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, donde ponemos las metas de acá al 2016 y la meta que tenemos al año entrante, y esto obviamente se va a coadyuvar con los recursos que se están dando para financiar incentivos, para propiciar que las autoridades regionales, firmando compromisos con el MIDIS, por ejemplo, y con Salud, puedan reducir los índices de desnutrición en el país, que aún, digamos, estamos en tendencia decreciente, pero tenemos una meta ambiciosa que debemos cumplir. Los incentivos son muy importantes. A eso se dirige el Fondo de Estímulo al Desempeño, que dispone, como dijo la Premier, de 170 millones el año entrante. Igual todo lo que se refiere a la salud materno-neonatal, donde hay metas muy puntuales de acá al 2015, entrando a lo que es el impulso a una mayor inclusión social a través de los programas sociales. Acá quisiera destacar el gran esfuerzo que se ha hecho en este gobierno de darle un énfasis no solamente al cierre de brecha en infraestructura vía APPs, sino en triplicar la asignación presupuestal a programas sociales focalizados. En el proyecto de presupuesto para el año 2015 estamos planteando un incremento cercano a los 850 millones de soles, un incremento de casi 20% en estos programas, donde vemos que desde el 2011 a la fecha se ha triplicado la asignación presupuestal en la materia. Y si vemos esto en términos de cobertura de beneficiarios, no solamente los programas del MIDI, señora Presidenta, sino de distintos ministerios, Ministerio de Trabajo, con Trabaja Perú, Proempleo, programas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no solamente estamos viendo la asignación presupuestal incremental, sino los beneficiarios, porque detrás de esta asignación hay un niño o hay un adulto mayor que se beneficia de ello, focalizado en pobreza extrema o en otros índices de focalización que utilizamos. Y obviamente acá lo que queremos es lograr también efectividad en estas intervenciones, más allá de las filtraciones que puedan haber, sino de lograr acá un indicador es una persona cuando llega a la edad de 65 años ya no debe estar trabajando. Y ya hemos visto que con pensión 65 se ha reducido el tiempo, digamos, que se utiliza trabajando este segmento de la población que no debe estar trabajando, porque ya superó la edad laboral. Igual en Juntos, vemos incremento en el porcentaje de niños menores a 36 meses de hogares usuarios de Juntos, que son estos programas de transferencias condicionadas que hemos venido ampliando la cobertura, en tanto se cumplan las condiciones de salud y educación que están establecidas. El fortalecimiento de las acciones de seguridad, orden público, defensa social y justicia son una prioridad adicional que ha sido mencionada anteriormente. Acá también hay una apuesta importante de un crecimiento en esta función de orden público y de seguridad de 20% en distintos programas presupuestales que se traducen en distintos indicadores, digamos, reducir las tasas de victimización, reducir el porcentaje de viviendas que son, digamos, afectadas por robos, hurtos. Tenemos acá métricas para poder después dar cuentas de lo avanzado. En esto se debe traducir la asignación presupuestal, en dar cuentas sobre ello. Y la lucha contra las drogas, el narcotráfico es fundamental. Acá han habido avances notorios y vemos que las hectáreas reducidas de plantaciones de hoja de coca se han reducido, ha aumentado la reducción de 10.000 hectáreas a 30.000 hectáreas en lo que se lleva de gobierno. Y una clara apuesta por dotar de recursos a Devida y en estos programas de ProBraem y otros que han sido de reciente creación en zonas tan importantes como el Braem, el Alto Guayaga y otras zonas del país que están, digamos, que aquejadas por estos flagelos.
Lo mismo en lo que se refiere a la defensa y la seguridad nacional. Y acá el PIA, por ejemplo, no es un reflejo de la asignación presupuestal, porque acá no se incorporan aquellos recursos que se incorporan por la vía del endeudamiento. Endeudamiento del Banco de la Nación. Y esto es importante, señora presidenta, porque acá no hay crédito de proveedores. Acá lo que hay son créditos del Banco de la Nación que pasan por Contraloría y todos los chequeos internos. Y esto es muy importante y es una muestra de la transparencia que hay en la adquisición de equipamiento que pasa por el SNIF, que pasa por Contraloría y todos los, verificaciones que deben ser sometidas a este tipo de adquisiciones en esta materia. El fortalecimiento de la justicia es fundamental y acá también hay una apuesta importante. Acá no se consideran aquellos recursos que van a ser incorporados en la implementación de la ley de crimen organizado, que se añade a esto está en la reserva de contingencia y ya de hecho se ha hecho una primera transferencia el presente año para la aplicación de esa ley que entró en vigencia el 1 de julio del presente año. Cerrar la brecha en infraestructura pública como un quinto eje. Vemos la distribución sectorial. Obviamente transportes, vivienda, educación, salud son los sectores que dominan y reitero, esto es el presupuesto de apertura. No se incluyen todos los fondos, los recursos por otra fuente, aún no concertada. Y esto se debe traducir en resultados. La meta del presidente Ollanta y del Gobierno es llegar a un 85% de la red vial nacional pavimentada en 2016. Y nuestro objetivo es llevarla al 77% en 2015 y cumplir con esa meta que ha sido establecida. Y un foco particular en el mundo rural, en aumentar la cobertura en infraestructura rural, en electricidad, agua por red pública, saneamiento, donde todavía tenemos brechas enormes. Un país de contrastes donde la apuesta debe ser dirigir los recursos a los que menos tienen. Un sexto eje del presupuesto es el impulso a la diversificación productiva. El Plan Nacional de Diversificación Productiva, el Plan Nacional de Competitividad y una cantidad de esfuerzos de distintos ministerios apuntan a ser un país menos vulnerable a los shocks externos y con una canasta productiva y exportadora más diversificada. Y hacia eso apuntan una serie de factores. Pero si yo puedo resaltar uno central, tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos hídricos y el énfasis que debe haber en el agro, que también tiende a ser una crítica importante con respecto a el sector agrícola, donde está presente en el presupuesto de la República. Y acá hay una clara apuesta por dotar de recursos, de riego tecnificado, de poder incluso tener un programa Mi Riego que no solamente tenga el umbral en los 1.500 metros por nivel del mar, sino bajarlo a 1.000, adecuándonos a la realidad y recogiendo también comentarios de distintos congresistas que ven, valles que pueden aprovecharse del programa Mi Riego y ir perfeccionándolo poco a poco. Esto puede ser eventualmente un gran generador de riqueza y de riego, ojalá tecnificado, en el interior del país, en las zonas altoandinas en particular. Un tema central, y acá podemos ver, la apuesta que el Gobierno Nacional hace, que es en los recursos que se dotan a la prevención. Somos uno de los países más vulnerables a desastres naturales. Distintas fuentes, sísmica es la más traumática, pero todos los años tenemos friajes, todos los años tenemos inundaciones y huaicos, y la cultura de la prevención no la tenemos internalizada. Y esto obviamente pasa por un esfuerzo de dotar de recursos y de privilegiar este tipo de intervenciones. El último eje, y no por último menos importante, es fortalecer y modernizar un Estado eficiente, ágil, que pasa por la implementación, continuar con la implementación de la reforma del servicio civil y mejorar la calidad del gasto público. Programas presupuestales, evaluaciones independientes, incentivos que motiven cambio en los comportamientos
y una transparencia y una evaluación de los resultados, señora Presidenta. En el presupuesto, sin incluir lo que se refiere al pago de la deuda y las pensiones y la reserva de contingencia, estamos incrementando la cobertura en programas presupuestales, pero que sean efectivos. Porque un programa presupuestal puede ser una bonita forma de poner un proyecto, de maquillarlo, pero si no, esto conlleva a financiar actividades que coadyuven a resultados y productos, digamos, poco favor hacemos a la población. Este enfoque de presupuesto por resultados, hay 85 programas presupuestales establecidos en el proyecto de presupuesto 2015, es un esfuerzo importante. Esto significa más de 60.000 millones de soles asignados bajo este criterio. ¿Qué significa esto? Una línea de base. Esto significa metas. Esto significa un marco lógico que identifique cuáles son las intervenciones más efectivas. Y especialmente esto debe significar una mayor rendición de cuentas de si se obtiene o no se obtiene la meta planteada en estos programas. Con esto, señora Presidenta, concluyo la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2015 y paso rápidamente al proyecto de ley de equilibrio financiero para el año 2015, que es un proyecto de ley relativamente sencillo, donde básicamente fuentes equivalen a usos. La principal fuente de recursos, como hemos dicho, son los recursos ordinarios y se utilizan para los usos que han sido también ya reflejados en la presentación anterior. Y hay una serie de disposiciones complementarias donde se dan los recursos para atención inmediata al INDECI y donde se permiten una serie de transferencias financieras de sectores para poder efectuar las labores que tienen encomendadas. Con respecto al proyecto de ley de endeudamiento 2015, acá se fijan los programas anuales de concertación de créditos externos, los topes anuales, en lo que se refiere a créditos externos, el tope anual para el año 2015 es de 2.162 millones de dólares, básicamente dirigidos a proyectos de inversión en sectores económicos y sociales. Acá ha habido un cambio notorio. En el pasado lo que teníamos eran programas de balanza de pagos y ahora se ha reducido a uno solo o a dos programas. Lo importante es que ya hemos pasado esa etapa de balanza de pagos, de estos programas especiales que condicionaban los desembolsos a tener una conducta macroeconómica y una solvencia comprobada. Ahora podemos endeudarnos para cerrar brechas, como un factor esencial. Y la segunda parte, evidentemente, tiene que ver con el programa anual de concertación de créditos internos. Y acá lo que tratamos es privilegiar endeudarnos en nuestra propia moneda, no solamente para financiar proyectos de inversión, sino también para poder evitar descalces en moneda. Somos un país que ha tenido un gran nivel de dolarización de sus activos y pasivos y tenemos metas muy puntuales de lograr que nuestros pasivos sean en soles y no estar sujetos a estos cambios que hay en riesgo de mercado como riesgo cambiario. El monto total del programa para el 2015 es de 7.531 millones de nuevos soles, que básicamente, en este caso, el primero son proyectos de inversión, el segundo tiene que ver con el programa de emisiones de bonos en el mercado doméstico por cerca de 3.800 millones de soles. Acá está el endeudamiento que les dije del Banco de la Nación para la Defensa Nacional y bonos de la ONP. También en la proyecto de ley de endeudamiento se consignan los montos límite de otorgamiento y contratación de garantías en concesiones, donde están las garantías soberanas y de crédito parcial en los aeropuertos regionales, el proyecto Majesiguas y el proyecto de irrigación Chavimochic, tercera etapa, por un total de 808 millones de dólares para el año 2015. Y por último, se incluyen los principales aspectos, la siguiente, por favor. Las principales disposiciones tienen que ver con aportes a organismos multilaterales que pertenecemos, apuntalar la capacidad de otorgar crédito de COFIDE para financiar la infraestructura,
los programas de colocación de bonos, como han comentado, y otras disposiciones de Tesoro y deuda interna. Con esto, señora Presidenta, concluyo la presentación de los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento para el año fiscal 2015. Muchas gracias. Señora congresista, se va a dar inicio al debate.